Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Desorden Mundial. En el programa de hoy pues vamos a hablar, como ya habéis visto en redes, del conflicto de Ucrania. También hablaremos del nacionalismo, pero vamos a pasar del nacionalismo ruso y del estadounidense, que vamos a hablar de en Ucrania, al nacionalismo español de los votantes del PP y Vox que asaltaron el pasado que la pasada semana el Ayuntamiento de Lorca. También hablaremos de la ganadería en la campaña de Castilla y León, en unas elecciones que están sirviendo de tapadera para el PP, porque Mañueco está siendo investigado por corrupción. Y también, como no, hablaremos de otro fallo del PP en la votación del Congreso de la Reforma Laboral después de que hubiesen preparado el tamallazo. Bueno, ahora ya vamos a comenzar. Voy antes de pasar al debate como hacemos normalmente, pues voy a dar un poco de opinión, vamos, no de opinión, de información sobre el caso, el conflicto que hay en Ucrania, para que nos pongamos todos en contexto, porque está habiendo mucha desinformación y está bien tener un poco el contexto desde que empezó un poco todo, que fue el 16 de marzo de 2014 en Crimea, que es una península de Ucrania, donde la mayoría de la población es prorrusa, el 16 de marzo de 2014 se celebró un referéndum contra la opinión del gobierno ucraniano, en el que decidieron por el 97% de los votos la anexión a Moscú, y habiendo participado un 82% de la población. La Unión Europea rechaza el resultado del referéndum y Estados Unidos pues asegura que este resultado nunca iba a ser aceptado, pero Moscú, 2 días después de que se celebrara el referéndum, pues reconoció que Crimea pasaba a ser parte de su territorio. En abril de ese mismo año, el referéndum que había ocurrido en Crimea provocó un movimiento separatista armado prorruso en la región de Donbass, que está como al este de Ucrania. Los grupos armados toman parte de las regiones de Donetsk y Lugansk, madre mía qué nombres, en la frontera con Rusia, y el gobierno ucraniano pues lanza una operación militar de respuesta. Moscú, por supuesto, apoya a los separatistas en la guerra que continúa a día de hoy, y que ha causado la muerte de más de 14.000 soldados y civiles. Y pese a que hubo acuerdos de paz en Minsk, la guerra continúa a día de hoy, aunque ya no se hable prácticamente de ella. Luego, el 25 de mayo, el destacado empresario prooccidental Petro Poroshenko ganó las elecciones presidenciales con una mayoría absoluta en la primera vuelta de los comicios, y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues muestra interés en ayudar al nuevo mandatario ucraniano y nombra a su vicepresidente Joe Biden como principal enviado a Ucrania. Joe Biden, que ahora tenemos en la Casa Blanca al frente de esta operación contra Rusia. Luego ya en el año pasado, entre enero y abril de 2021, Rusia despliega alrededor de 20.000 soldados a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Posteriormente, como la OTAN pedía la devolución de Crimea, manda a 170.000 soldados. Bueno, como la OTAN quería la revolución de Crimea, Rusia es la que manda 170.000 soldados a la frontera, lo que genera pues un malestar en tanto en la OTAN como a los ucranianos. Se sienten que puede haber una invasión, y entonces a partir de aquí empiezan las negociaciones. Rusia reclama básicamente que Estados Unidos deje de enviar armas a Ucrania, que cumpla la paz de Minsk y que Ucrania no se una a la OTAN, además de que Estados Unidos vuelva al pacto antinuclear. Eh, mm, ¿Por qué es clave para Rusia que se frene la expansión de la Alianza Atlántica, que se frene la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este? Pues la explicación es que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN, Estados Unidos podría poner misiles tan cerca de Rusia que llegaría a Moscú antes de que sonara la alarma antimisiles. Por tanto, si Rusia es un claro enemigo geopolítico de Estados Unidos, eh, tendrían una ventaja muy buena teniendo misiles fuera de su territorio tan cerca del enemigo. Por ejemplo, es lo que pasó en
1962 cuando Rusia puso misiles en Cuba, es decir, muy cerca de Estados Unidos, y Estados Unidos al final les forzó a quitarlos. Entonces Estados Unidos pues no quiere limitar esta unión de Ucrania a la OTAN porque dicen que Ucrania tiene soberanía para decir si se quiere unir o no, y entonces por eso no ha llegado a acuerdo, pero sí que han dicho que quieren negociar. Y otro motivo de la guerra que se está viviendo, vamos, la posible guerra que se puede vivir, es que el gas, actualmente hay dos vías de entrada de gas a Europa, una que viene directamente de Rusia y otra que pasa por Ucrania. En Ucrania tienen almacenes de gas que son propios, que no, vamos, que tienen ahí unas reservas que pueden abastecer a Europa si Rusia decide cortar el gas. Durante poco tiempo, pero de algo serviría. Entonces Rusia no tiene el monopolio 100% sobre los precios y es lo que pretende conseguir si se anexiona a Ucrania. Pero esto es muy improbable. Además no afectaría mucho a España porque España compra la mayor parte de gas a Argelia. Bueno, una vez que hemos entendido el conflicto, vamos a hablar de cómo se ha explicado en España y cuál es nuestro papel. En España todos los medios muestran que Rusia está a punto de invadir Ucrania, cuando eso realmente no es así y para nada justifica la intervención de la OTAN. No solo la invasión no es inminente, sino que Rusia no tiene soldados fuera de sus fronteras, mientras que el otro bando, que es Estados Unidos y toda la Unión Europea, sí que hemos enviado militares a Ucrania. También han dicho en repetidas ocasiones que es para proteger los derechos humanos, pese a que lo que hay detrás son intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Un país que ya ha demostrado esta semana que asesinando a 6 niños y 4 mujeres en Siria que le dan igual a los derechos humanos. Entonces, ¿qué gana exactamente España apoyando, dando apoyo militar a una guerra que aparentemente no le puede traer beneficios? Pues se puede pensar que es porque estamos en la OTAN y estamos obligados, pero eso no es así porque Alemania ha priorizado su abastecimiento de gas procedente de Rusia a enviar militares a Estados Unidos, por lo que España lo hace, en mi opinión, porque como vamos a organizar la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, pues necesita aumentar su reputación dentro de la organización. Entonces ya vamos a pasar al debate. No sé, por ejemplo, Carol, ¿qué crees que está justificada la intervención de España y en general de la OTAN en el conflicto entre Ucrania y Rusia? Carol, no te escucho. ¿Hola? Ahora. Yo sí que lo escucho. Ya, ya. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Pues eso, que lo primero que quería hacer era matizar un poco algunas de las cosas que has dicho, que es el tema de que tú has hablado de que en Crimea hubo un referéndum, que bueno, digamos que podría alguien pensar que, bueno, al ser el referéndum sobre si la influencia debía ser europea o rusa, pues podría ser que ese referéndum no estuviera, que no fuera, vamos, que no estuviera dentro de los estándares democráticos. Pero varias encuestas de 2013 aseguran que en la zona de Crimea solamente el 30% de la población era pro-europea. O sea, es decir, que también hay... Es que, o sea, yo creo que el problema de Ucrania es que realmente es un pseudoestado, o sea, es decir, está formado de manera artificial. Entonces, además está en una zona de influencia en la que, claro, Rusia es muy importante y mucha la parte de la población es de etnia rusa, mientras que mucha parte de la población, más en la zona este, en la zona oeste, por ejemplo, o sea, perdón, en la zona este son más prorrusos que proeuropeos y en la zona oeste al revés. Entonces, pues eso, que es un conflicto bastante complejo, pero en mi opinión, España no debería intervenir en ninguna. No tiene ningún sentido que España intervenga en este conflicto, porque sí que es verdad que forma parte de la OTAN, pero es un conflicto que ni nos va ni nos viene. Es decir, no tenemos el problema del abastecimiento que pueden tener otros miembros de la OTAN, y además me parece que nunca, o sea, siempre hay que agotar primero las líneas diplomáticas e intentar evitar el conflicto, y más teniendo en cuenta que somos un país que no somos dentro de la OTAN muy, digamos, importante, como puede ser Alemania o puede ser Francia. Entonces, creo que es mucho mejor, y además siempre que lo hemos hecho nos ha ido mal,
es mejor evitar esa línea de ataque y llevarnos por la diplomacia. También teniendo en cuenta por lo que nos ha pasado en ocasiones anteriores, en las que hemos tomado cartas en un asunto internacional que no nos iba ni nos venía, y luego pues nos ha pasado que hemos recibido ataques o hemos recibido, digamos, pues por ejemplo nos puede vetar en un nivel económico Rusia, cosa que no beneficiaría a España. Y eso es mi opinión. Pedro. Yo, por ejemplo, conozco a dos hermanos rusos, se llaman Mikhail y Anton, y su abuelo vive en Crimea. Y lo que nos cuentan desde Crimea, básicamente es que allí, en primer lugar, Ucrania nunca cuidó bien de la región, es decir, en Crimea en muchas ocasiones no había luz, no llegaba agua potable, es decir, era una de las zonas donde peor se vivía en Europa del Este y donde las condiciones no mejoraron durante años y años en los que Crimea estuvo dentro del dominio de la administración ucraniana. Y incluso también explicaron cómo el enseñamiento de la lengua rusa era perseguido, es decir, que las tiendas las tiendas donde había carteles rusos eran perseguidas, o incluso en los colegios la gente no podía aprender la lengua rusa, y por lo tanto eh, era inminente un movimiento social en el que la gente prorrusa, que es la mayoría en Crimea, defendiera su derecho a pertenecer a la nación a la que ellos eligieran. Y a partir de ahí, yo no tengo ninguna duda, y creo que la mayoría de la gente no tiene dudas, de que Putin aprovecha esta situación para intentar realizar una serie de objetivos que tiene, objetivos que le aporten a él y a Rusia como Estado una situación de mayor dominancia dentro de Euroasia, y que les sea posible controlar lo más posible todos esos países que antes eran parte de la Unión Soviética, incluso antes eran partes del Imperio Ruso. Yo creo que España no tendría por qué, o no tiene por qué meterse en estos líos, no tiene por qué, no tiene ninguna una razón lógica para entrar en esta guerra, a ver si realmente termina siendo una guerra. Y creo que realmente no lo hará. Es decir, yo creo que lo que está haciendo ahora España quizá es un movimiento como rutinario de intentar probar su valía, y que realmente es un país importante dentro de la geopolítica internacional, pero que realmente, si finalmente se estallara la guerra, estoy seguro que España en ese momento daría un paso atrás y diría no, ya no nos interesa este conflicto bélico, y nosotros abogamos por la paz. Creo que pasaría eso probablemente. Pues Claro, y yo luego sinceramente... también quería hacer o sea, también es importante no perder de vista lo que significa, o sea, el régimen dictatorial que hay en Rusia, y también la homofobia. Y, o sea, hay muchísima homofobia y está perseguida casi por ley los LGTBI. Entonces también dentro de que, digamos, desde una perspectiva política podamos considerar que hay alguna región, o sea, que Rusia podría tener, digamos que como que tiene más sentido que Ucrania sea parte de Rusia que sea parte de la Unión Europea. También hay que tener en cuenta el tema de las perspectivas sociales y cómo los derechos de las personas a lo mejor no son tan respetados en Rusia como en la Unión Europea.
A ver, yo no creo que estemos diciendo que tiene sentido que Ucrania forme parte de Rusia, sino que no tiene sentido Dani, que no te oigo muy Ucrania, bien. sino que no tiene sentido Ahí que va. Ucrania pase a formar parte de la OTAN, en plan, porque no tiene sentido que Ucrania forme parte de la OTAN y que Rusia lo acepte, porque supone un gran riesgo a largo plazo para la estrategia geopolítica de Rusia. Entonces Dani, no se te es oye un nada. riesgo muy alto. Perdona, ¿Cómo que no se me oye? Es que se oye mucho ruido de fondo de alguien. No sé si soy yo. No sé. A ver, ¿así me oís bien? ¿Eh? Sí. Sí. Es que cuando os quito el volumen a vosotros es como se me escucha a mí, Sí. entonces os bajo, supongo que sea por el ruido. Bueno, lo que decía, que no creo que Ucrania tenga que pertenecer a Rusia, sino que no tiene que pertenecer a la OTAN por el hecho de que supone un gran riesgo para Rusia y Rusia no lo va a aceptar. De ahí a lo que ha dicho Pedro, de que España, si estalla una guerra, no va a participar y va a abogar por la paz. Pues yo creo que eso es lo que querría hacer Podemos, pero yo creo que el PSOE no lo va a hacer porque prefiere mantener una buena relación internacional con Estados Unidos. Igual que dijeron no a la OTAN en la campaña electoral y luego nos metieron en la OTAN. Entonces es así todo el Yo en eso rato sí que. Yo sí que y creo que el PSOE también abogaría por la paz. O sea, por ejemplo, si estuviera Aznar, pues no. Pero esperemos que, hombre, o sea, una cosa son los intereses económicos y otra cosa es meterte en Creo que una un guerra poco en es la la que va a misma morir también, ¿no? gente. Es decir, el ejército Estarían español en una es, guerra. No. es Si estuviera Aznar, indiferente sí. la participación del Pero. ejército español. No va a decidir ninguna guerra. Es decir, Ya, la OTAN, en una posible guerra, la También. OTAN no va a ganar gracias a la participación española, ni va a perder tampoco. Es decir, es totalmente indiferente. ya, pero podemos sufrir consecuencias si le apoyamos a la. O No, sea, quiero decir, si llevamos. O sea, por ejemplo, cuando se forma la. Por ejemplo, en 2004, con el tema de Irak, por culpa de que España se mete en una alianza con Francia y con Reino Unido y Estados Unidos, que no tenía ningún sentido en su momento, pues luego hay represalias por parte del ejército yihadista contra España. Cuando España no tenía por qué haberse metido en ningún momento, pero por la necesidad de querer mantener como o sea, estar tan cerca de Estados Unidos, pues al final termina pasando lo que pasó. Lun, que pensaba que no estabas. Pues no está. Pensaba que antes ha hablado, me ha parecido y por eso la he llamado. Pero, vamos, yo creo que no estamos a favor de Rusia, pero me parece que la guerra esta es un absurdo que solo beneficia a Estados Unidos y Europa, como siempre, va detrás de Estados Unidos. Aunque no obtenga casi ningún beneficio de esta guerra, simplemente los obtiene Estados Unidos, que es el que controla la OTAN y el que decide hacia dónde se mueve. A ver, básicamente el problema de Ucrania es, ¿qué hago? ¿Me alío con la Unión Europea y permito que vengan empresas europeas que vayan a destrozar No, yo también perdona. pensaba que no estaba. A ver, yo. ¿Lun? Va como con retardo, pero como de 10 segundos. No, pues ha ido. Dale, Caro. Bueno, pues nada. Que lo que estaba diciendo, que la cosa de Ucrania es, ¿qué hago? ¿Me alío con la Unión Europea y por culpa de ello vienen, o sea, mis empresas nacionales pierden muchísima importancia dentro de mi país porque vienen las europeas capitalistas? ¿O me alío con Rusia, me alejo completamente del bloque europeo y no me aseguro que me quiera invadir en algún momento dado? Entonces es una situación muy, muy difícil, porque además luego tienen el problema de las etnias. Yo no creo que Ucrania se vaya a liar en ningún momento con Rusia. Pero, por Es ejemplo, creo que cuando. No, ni siquiera espera, es una porque opción, creo. en 2014, antes de lo de la península de Crimea, hay una revolución que es el Euromaidán, porque hay una. O sea,
se iba a hacer una unión, o sea, se estaba firmando un acuerdo para acercarse a la Unión Europea y el presidente electo decidió que no le iba a aprobar. Y estalla una revolución europeísta liderada o sea, en la que participa la Iglesia y la extrema derecha Ucrania y eso es lo que causa, pues bueno, todo lo que después Dani ha contado de que hay una revolución, tiene que ver, se adelantan las elecciones y ahora creo que está el que cerró, o sea, el que decidió que no se iba a unir con Europa está en busca y captura por delito de traición. O sea que ahí sigue estando esa... O sea, en Ucrania se vive eso. Y luego también es interesante porque Dani ha hablado del tema de la desinformación, que sí que es verdad que en nuestros telediarios y también en las noticias nos daba la sensación de que la guerra iba a ser inminente, lo que contrastaba mucho con cuando se hablaba de, o sea, cuando iban a preguntar a los ciudadanos ucranianos que estaban viviendo con esta situación y ellos decían simplemente que tampoco sentían ellos que estuvieran en guerra, si que fuese a ser la invasión inminente, sino que vivían en un estado de calma agitada, pero sin la sensación de guerra inminente. Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? Bueno, Sí, creo que yo creo que podemos cerrar el debate de Rusia. Bueno, Pedro, querías hablar y cerramos si Lun no está. no, sí, estoy de acuerdo. Ya he vuelto. Espero que no Venga, me vuelva a sacar. pues comenta lo de Ucrania y cerramos contigo. Vale. A ver, yo un poco en la línea de lo que ha dicho Carol, me sorprende que el alarmismo que hay desde los medios y también el que hay muchas veces por parte desde el gobierno, tanto de España como en Estados Unidos, que están amenazando con mandar tropas, dicen que no tendrán miedo a una respuesta dura y eso mm, sin conocer cómo está la situación exactamente en la frontera, me parece una manera innecesaria de pensar la situación y de dar miedo a la gente. Bueno, pues con esto yo creo que podemos cerrar ya esta parte del directo. Y no sé, Pedro, si te parece ir a la reforma laboral. Vale, Pedro. Vale, pues básicamente el Congreso ha aprobado por un voto la reforma laboral y bueno, en esta votación ha habido varios puntos ¿no? de show que han pasado. Por una parte, dos diputados del UPN, que es obviamente la Unión del Pueblo Navarro, han votado de forma negativa a la reforma laboral, desobedeciendo las órdenes parlamentarias de su partido, en lo que podría haber sido otro caso de tanallazo y de obviamente corrupción parlamentaria. Y ya veremos cuáles serán las consecuencias de este episodio, porque quizá UPN puede perfectamente perder esos dos escaños, porque si a estos dos diputados se les expulsan del partido, el escaño es suyo, con lo cual UPN podría perfectamente perder dos diputados, lo que podría ser muy perjudicial para ellos y luego también para futuras negociaciones que se puedan hacer con ese partido. Con lo cual, eso por una parte. Y luego, por otra parte, Ciudadanos ha apoyado, ha votado favorablemente a la reforma laboral y ha habido el caso se ha repetido ya muchas veces en el Congreso de un voto equivocado. En este caso ha sido un diputado del Partido Popular que ha votado sí. El diputado es Alberto Casero, que ha votado sí a la reforma laboral y por lo tanto él
con su equivocación ha dado posibilidad a la aprobación de la reforma. Supongo que el PP, mediante todas las posibilidades judiciales y mediante todos los procesos que se puedan abrir, van a intentar revertir esta decisión y que se pueda volver a votar o que su voto se anule o que su voto cambie. Al final, la conclusión básicamente es que se ha aprobado la reforma laboral, que el bloque de investidura se ha debilitado porque, por una parte, RC, por ejemplo, se ha quedado de fuera y ha entrado Ciudadanos, que es un activo de la derecha, y luego, finalmente, otro caso más o otro intento de tamallazo y de corrupción parlamentaria. Pero la conclusión final es que se ha aprobado. Bueno, yo quería... yo te iba a pedir, Dani, que quería- pusieras una foto del diputado. Simplemente para... No vamos a hacer chistes Pues porque sobre el es físico, muy Carolina, ilustrativo. ¿vale? No, si no es... Que no es, No es por nada, no es... no es adecuado. Que no tiene que ver que esté gordo Sí, con es que muy no sepa dar al inteligente. botón. Vale. Pues nada, pero... No Pero es re- Que que... yo la quería gente. resaltar, ¿no? Que los diputados de UPN ya han dicho que no van a dejar su acta de diputado, que les pueden echar del partido, pero que ellos no van a dejar el acta de diputado. Entonces UPN sí que si les echa corre el riesgo de perder esos 2 diputados, como ha dicho Pedro. Y bueno, yo me queda la duda de si realmente esto ha sido un fallo no intencionado del PP o que estaba planificado para poder montar ahora este escándalo y tener más bombo mediático y una repercusión que no iban a tener de la otra forma, y con ello ganar electores para las elecciones de Castilla y León. Pero No, sí que es verdad que por otro si lado... O sea, a hubieran ver, votado que no, la reforma no se aprobaría y luego se tendría que ir o sea, sería un lío aprobarla y serían más semanas, más meses. Sí. Es decir, yo también muchas veces me gusta pensar que son planes maléficos, pero a veces hay que creer también en la falta de competitividad intelectual de la gente. Es decir, a veces hay que creer que la gente realmente pues, es tonta y no da. pasa. Sí. Yo no creo, o sea, sinceramente, sería un plan muy maléfico y muy estructurado, pero realmente yo creo que aprobar la reforma de esta forma es peor que no aprobarla, porque si no se aprueba sería un lío para luego intentar aprobarla en otra ocasión. Entonces, Además, A ver, no que sé, me aunque parece fuera un que lío, no... le queda esto, llevarlo a los tribunales, que parezca que el PSOE ha sacado la reforma laboral amañando la votación. Esto genera un odio, más odio, porque ya había odio, a Pedro Sánchez y al PSOE, que de cara a la campaña en Castilla y León les puede beneficiar al Partido Popular, y a lo mejor han hecho ese análisis, porque realmente la reforma retoca la del PP, no hay cambios estructurales, y el del PP es lo que mejor le podría venir si es que está firmada con la patronal. De hecho, hay gente que dice Pero... que se han equivocado a propósito para poder sacarla adelante y que parezca que ellos no querían. Exacto, y además conseguir montar el pollo este y ganar votos. Mm. También es yo una no creo que estrategia. sea A ver, tan yo sinceramente complejo. estoy con Pedro. Me parece que hay que aceptar que hay gente que no da. Pero por otro lado, también sí que es verdad que es una estrategia a lo Trump, ¿no? Porque ahora están en plan, no, las elecciones han sido amañadas, o sea, la votación ha sido amañada. Entonces es una En estrategia que cualquier ha hecho caso, Trump y le funcionó muy bien. Entonces, no creo que hiciera. Realmente creo que esa posibilidad es imposible porque eso no, y de hecho creo que no lo van a denunciar finalmente, porque si se denuncia se abre expediente para que se investigue, y si se investiga se va a investigar también el caso que se ha dado con los diputados de UPyN, y si se investiga lo que se va a ver es que ha habido, probablemente, no se puede confirmar y no lo puedo decir, pero hay la posibilidad de que esos diputados hayan recibido favores o incluso dinero para votar que no en esta votación.
Y entonces, si finalmente se investiga, es muy probable que pueda ser peor para el PP que mejor. Entonces, no creo, simplemente creo que ves a este señor al que ha votado que no, quizá buscas en YouTube alguna de sus declaraciones, diputado, y al final te das cuenta Bueno, que es Pedro, totalmente posible de que simplemente sea un poco tonto y ya está. Pedro, es Está, es quien denuncia siendo porque investigado por corrupción también. es quien denuncia porque el PP y Vox ya han llevado a los tribunales lo que dicen que el pucherazo que según ellos ha habido, y los tribunales sabemos que muy probablemente les vayan a dar la razón. Y si llevaran lo de No le van a UPN, dar la dudo razón, creo. mucho que les den la Yo no. razón al PSOE, porque los tribunales ya sabemos de qué lado están. No, los tribunales al PSOE le respetan bastante. Bueno. Si no, Felipe González estaría en la cárcel. No creo que Bueno, pase pero nada. Felipe González es aparte. No es Yo creo. aparte, es el mayor exponente del Partido Socialista. Ya, pero teniendo en es el cuenta que ahora padre. está completamente en contra de Pedro Sánchez casi. Bueno, creo. pues es justamente bueno, lo que quiero decir es que no creo que vayan a revertir lo que ha pasado. Además, porque en otras ocasiones, cuando otros candidatos y otros diputados votaron de forma errónea, no se revirtió el resultado. ¿Por qué Claro. ahora lo harían? Si lo hiciesen, sí que sería una vergüenza. Vamos, solo faltaba. Bueno, ¿y qué os pareció el procedimiento que siguió Michelle Batet? Porque en otras ocasiones, a ver, en teoría el reglamento del Congreso te llaman, y, bueno, puedes llamar para verificar su voto, ¿no? Y según lo que ha dicho el PP, el diputado confirmó el voto en contra. Bueno, según el Congreso verificó el voto en contra, pero según el Partido Popular dicen que ya ahí dijo que se había equivocado, pero como no le dejaron cambiarlo fue al Congreso. Y ya en otras ocasiones, yendo al Congreso, un diputado que ya había votado en su casa, se le dejó volver a cambiar cancelar su voto de casa y votar presencial, pero se decidió no hacerlo y eso todavía no se había votado el decreto. No, pero eso ya han explicado por qué es. No le dejan entrar porque ya habían empezado las votaciones y por ley electoral, o sea, por ley del Congreso de los Diputados no puede entrar nadie al hemiciclo cuando se están haciendo las votaciones. Si hubiera entrado un poco antes, lo hubieran dejado entrar. No, sí, pero se están realizando las votaciones, pero no de ese decreto en concreto. Y entonces se podría haber hecho una pausa de emergencia y que lo hubieran dejado entrar. Técnicamente sí se Pero eso podía y ya se había eso no hecho se puede hacer, o sea, anteriormente. es que no se puede por ley. Sí, porque eran como paquetes independientes. No se puede dentro de un mismo paquete. En cualquier caso, yo creo que lo que da lugar, lo que ha pasado en esta ocasión, que realmente lo importante es lo de UPN, lo que quiere, los del PP quiere que hablemos del diputado gilipollesco del PP, pero realmente lo importante, lo que se debe hablar es que hay dos cosas. La primera, no puede ser que los tamayazos sean en España un procedimiento Más o menos tan fácil normal. de hacer y tan común, o sea, ocurre constantemente, es algo ya lamentable. Y lo segundo es que el diputado no puede ser dueño de su escaño, tiene que ser el partido, básicamente porque en España nadie vota diputado Al por diputado, diputado, sino claro. que vota el partido. Y entonces lo que no tiene sentido es que un partido pierda la mitad de sus escaños porque el PP ha metido pasta. No tiene sentido. Porque además Ninguno. hay que tener en cuenta de que o sea, esos diputados no representan o sea, no es como en Reino Unido que representan a un determinado grupo de población, sino que lo que están representando son las ideas de su partido. Entonces Hombre, tienen que Entonces, plegarse a pero ellas, porque tienes si que no votar en tendríamos otro tipo conciencia. de... Tienes que votar en conciencia. Si vas a votar algo que va en contra de las ideas de tu partido por un acuerdo secundario, pues a lo mejor tiene hasta cierto sentido que vote en contra. En plan, a mí no me hubiera no parecido... tiene ningún sentido, No. porque entonces, ¿sabes por qué no tiene ningún sentido? Porque entonces ese diputado
está, porque como la gente no le vota al diputado, sino a lo que vota es al partido, Vota al si el partido y a diputado las por ideas su que hay detrás del cuenta, partido. no, pero espera, si el diputado No. por su cuenta piensa, yo con esto no estoy de acuerdo, bueno, perfecto, a las próximas elecciones preséntate de independiente, pero no utilices el voto de la gente que ha votado a tu partido para tú hacer lo que tú quieras. Es decir, Pedro, una es que persona no puede votar lo que ella quiera, tiene que votar lo que sus votantes Pero le han pedido si que haga. sus votantes votan Estoy al completamente de partido, acuerdo con Pedro. si los votantes votan a un partido por su programa electoral, entonces si se va a votar algo en el Congreso en contra de ese programa electoral, los diputados, pues vamos, que por ejemplo la reforma laboral la votaban por un acuerdo que se había llegado para el Ayuntamiento de Pamplona, no porque fuera de acorde al partido. Entonces hasta cierto punto tenía sentido que estos diputados votaran, aun exponiéndose al riesgo de que les No. echaran, aunque les echaran. Igual que yo no hubiera visto mal que algún diputado de Podemos hubiera votado en conciencia y hubiera votado que no a la reforma laboral, o que algún diputado de Podemos, cuando se votó el Constitucional y se votó al juez este que era muy del PP y votaron a favor, ¿sabes? Pues ahí a lo mejor sí No que votaron tendrían a que favor, haber... eso es mentira, se abstuvieron. Se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor, pues alguno a lo mejor sí que tenía que haber roto la disciplina de voto. Es que yo creo que no puede romperse la disciplina Si del va en voto contra literalmente del- por lo que ha explicado Pedro. Pero es que O sea, eso, es que la es que gente... los diputados no son personas No, y individuales, pero es la una gente- masa además es directamente. mentira que la pero la gente vote gente, al Carol, programa electoral. la- O sea, la gente no vota al programa electoral, nadie lee o sea, me Bueno, estás vota la intentando convencer de que la vota la gente lee el ideología del programa partido. electoral. La gente vota al partido. Hay gente que lleva votando toda su vida al PSOE y no ha leído una puta vez el programa electoral. Entonces, no, es que yo por mi conciencia, como esto está en contra de mi programa electoral, voy a... No, simplemente si tú votas en contra de lo que dice tu partido, los votantes se sienten defraudados, porque realmente en España nadie vota por programa electoral. Vale, tú votas al presidenta de partido, nuestra... pero votas a las ideas del partido, votas a la ideología del Que partido. no hay ideas, que la No presidenta votas de la al... comunidad en la que vivís, su programa electoral era un cartel en el que ponía libertad. Que no Es digo, decir, no digo que se vote el No toquemos programa ese tema que electoral. todavía... No digo que se vote el programa electoral, digo, tú votas al PP porque eres de derechas, tú votas al Podemos porque eres de izquierdas, votas al PSOE ¿y porque por te qué crees que votas eres a de izquierdas. UPyN? Si UPyN siempre ha sido el partido que ha ayudado o al PP o al No, PSOE para luego en Navarra UPN tener privilegios. Siempre, nunca ha sido diferente. Pedro, UPN es la marca del PP en Navarra. El PP en Navarra Que da se igual, presenta bajo UPyN ha UPN. ayudado, igual que el partido cántabro, ha ayudado al PSOE en miles de veces. Sí, el partido regionalista cántabro era el partido que a veces cuando ganaba el PP iba con el PP y cuando ganaba el PSOE iba con el PSOE. Si es siempre así, si Vale. los partidos estos regionalistas siempre hacen lo mismo. Sí. No, en ningún caso han traicionado la causa de su partido o de sus votantes. No, obviamente, votando esta reforma laboral es que ni el PP hubiera ido en contra de Bien, sus a ideas. ti no Pero te es que, gusta ¿sabes la lo que pasa, reforma Dani? Que tú laboral. estás individualizando a los... Estás individualizando a los 85 diputados. No lo estoy diputados del individualizando. PP que ha habido 84 diputados del PP que han votado en contra y ha habido un gilipollas que ha votado a favor. Ya está. Sí, bueno. Que, Carol, no lo estoy individualizando. Estoy diciendo... Claro, o sea, estás diciendo que cada diputado puede tener sus ideas propias. No, Entonces, por ejemplo, no, si... no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el partido tiene unas ideas, soy de derecha, soy izquierda, lo que sea. Estoy simplificándolo mucho. Entonces, en este caso la reforma laboral no, a lo mejor. Pero, por ejemplo, cuando se votó lo del Constitucional, alguien de Podemos o alguien del PSOE debería no haber votado a favor porque iba en contra de esa idea de partido con el que vota la gente que son de izquierda. Claro, y así no puedes dividimos votar a un juez más. de O sea, si ya derechas. está dividida la izquierda, dividamos más. Dentro de los partidos, dividamos No, más. es votar en conciencia. Y si te echan, pues te echan. Pero No. votas en conciencia con Pero- lo que la gente ha votado a tu Pero partido. es que no, porque es que antes de esa votación hay un debate dentro de los partidos para ver cuál es su posición. En el que los y ahí votantes, es el momento en el que hay que debatir. En el que Y los si la votantes mayoría no del partido, participan. En el que los y si la votantes mayoría no del partido participan. opina algo, tú, por formar No, parte de ese bueno, partido, en yo ese momento entiendo- decides si yo te vas o entiendo te que quedas.
Yo Eso es entiendo que así. como normalmente, quizá por el partido al que apoyas, no se respetan las primarias y luego se va de un partido Te y recuerdo que se eso es intenta hacer Podemos, ¿eh? por... No, digo, todo lo que se vota en el Congreso, antes, como ha dicho Carolina, de forma consecuente, antes es debatido. No solo es debatido en las cúpulas federales, sino que también es debatido con los que son miembros del partido y con los que están afiliados. Con lo cual, en ningún caso, al menos de los partidos que yo conozco, en los últimos meses se ha faltado a la conciencia del votante. ¿Tú crees que Podemos, Quizá, tú crees que como tú estás acostumbrado a un partido que cuando la minoría no le gusta lo que le gusta a la mayoría se va, pues entonces te parece bien que 2 diputados hayan votado en contra de lo que dice su partido. Pero Pero además es lo que ha dicho normalmente, Pedro. Mira, ahora mismo lo acaba de decir Pedro. Ha dicho un gran partido en el que la minoría se va. Pues se van en vez de votar en contra dentro del Congreso. bueno, que además es mucho más noble, porque si tú Claro, estás en desacuerdo con lo que piensa la mayoría del partido, te vas, haces tu partido o un partido que ya existía e intentas lo primero, mejorar el país desde tu visión, claro. totalmente noble. Lo que no puede ser es que yo esté con mi sueldito es decir, de diputado, y además esté en contra de mi partido y además lo que pasa es que de repente se va a ver que uno de estos diputados ha comprado una casa nueva de un fin de semana al otro. Je, sinceramente no tiene mucho sentido y además si fuera algo ideológico quizás se puede defender, pero como es algo que los dos sabemos y los tres y las tres y los cuatro sabemos que básicamente es algo que tiene que ver con intereses económicos, pues entonces tiene menos sentido aún. Pero bueno. no, Claro. claramente en este caso sí es así, pero yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, UPN no ha debatido con la militancia su voto que iban a votar a Con favor. la militancia Porque no, con la gente del partido. no, lo ha decidido la cúpula porque lo decidieron la misma Vale, y entonces, mañana. ¿por qué no la parte que está en contra dentro del partido navarro, que esté en contra de ellos, decide hacer Pero a lo mejor no. algo, o al menos hablar o debatir? Pero Pero si si es es que que no ha dado literalmente lo ha dicho tiempo, Pedro en se otro... decidió ese Hay mismo día, partidos en los Carolina. que se dividen y se pueden extinguir perfectamente porque hay dos concepciones que son completamente contrarias. Pero si te quedas en el partido, haces lo que dice el partido. Pero que se Porque decidió. vivimos en una... Pero, o sea, todo esto cambiaría si viviéramos en un régimen democrático como el de... O sea, si el sistema electoral fuese como el de Reino Unido. Entonces tiene su lógica. Carolina. Pero aquí no tiene No, ninguna a lógica. ver, vale, sí tiene su lógica porque, por ejemplo, a ver, bueno, dentro de que UPN no le dio tiempo a debatir porque lo decidieron el mismo día el voto a favor, no pudieron hablar fue una propuesta a última hora del PSOE Pero no sé por qué para estamos rizando asegurarse el sus rizo votos. tanto. Porque... Pero, por ejemplo, sí tiene su lógica, por ejemplo, Alberto Rodríguez, la gente no votó mucha gente votó a Podemos en Canarias porque el que iba de Podemos en Canarias era Alberto Rodríguez. En esos casos sí que tiene sentido que ese diputado vote en conciencia porque la gente ha votado por él, no ha votado por Pablo Iglesias, que era el que se presentaba. ¿Tú crees que alguien conoce a Es que estos diputados de UPyN antes de eso es antes lo que te de iba a todo decir. esto? Que sí, O Es sea, que no ¿tú sé por crees qué estamos rizando tanto el rizo con UPN, si todos sabemos que ha sido por motivos económicos. pero tú En sinceramente este caso es crees un que la tamañazo gente, puro y es duro decir, y ya está. de 35 diputados que tiene Pedro, en este caso es un tamañazo y ya está. Si es que no tiene otra vale, pues explicación. Claro. Pero entonces ya yo habéis te empezado digo a que de decir lo de que el 35 voto no puede diputados ser que tiene individual Unidas cuando sí que Podemos, yo quizá puede conozca a serlo. 15. Sí, yo también, más o menos. Bueno. Tú Cambiamos. quizá conozcas a todos los diputados de tu partido. Yo te digo la verdad, del mío quizá conozco a 15. Que sí, Pedro, que vale, pero. Que es que yo te estoy diciendo que el voto. Que en el caso de UPM tiene. Vamos, que da igual lo que. Vamos, que probablemente nadie desconociera y además ha sido un tamallazo en toda regla. Pero yo no creo que haya que estar en contra de que los diputados voten en conciencia, porque al final también dentro del partido se les ha elegido a ellos por sus ideas para que estén ahí. Vale, O pues eso bueno, debería Pedro y yo haber sido. decimos Pero que vamos, no.
estamos completamente en como, contra de como eso, lo ya que está. tú dices no ha pasado nunca y el tamallazo Claro. ya ha pasado muchas veces, pues entonces yo digo que Hombre, no ha pasado nunca, no ha pasado nunca. Dani, ¿cómo se No ha forman los pasado partidos nunca. políticos? Cuando se votó, ¿Cómo se forman los partidos políticos cuando el que PSOE, vienen de otros partidos? cuando el Se PSOE, forman porque hay Sí, una cuando división se de fue una Pedro opinión Sánchez, y bien, se muy dividen. bien, y cuando se vo- tuvo que ir y se fue, no, y luego volvió cuando se y ganó votó, las primarias. cuando se votaron a Rajoy, Dani, que ¿por el qué P- surge Vox? cua- ¿Cómo cua- surge Vox? a ver, Carolina, ¿me escuchas? Hay un Que grupo ¿me del puedes PP que escuchar? está en Te contra de las silencio, medidas de... No, en serio, escúchame. Esto y Que te no, dejo hablar. pero déjame ¿Cómo a surge mí, Vox? déjame a mí. Ahora vas. Venga, vale. En la selección, vamos, en la votación que salió Rajoy en su segunda investidura, creo, que el PSOE estaba no es no, echaron a Pedro Sánchez, pero no, obviamente no a los diputados. Y dijeron, vale, ahora nos abstenemos. Pues hubo 6 diputados que votaron en conciencia de lo que había votado la gente, porque la gente le prometieron que iban a votar que no a Rajoy. Y esos diputados votaron que no, les echaron, pero se fueron con la conciencia tranquila. Es que si eres del PSOE, no te han votado para que digas que sí a Rajoy. Vale, ¿cuánto subió su nivel adquisitivo? Eso por un lado. Por otro, ¿Cómo que cuánto subió, Carolina, por qué cuánto subió su nivel adquisitivo? No lo entiendo. claro, porque me refiero a que es que no puedes hacer eso. Pero que a esos no les Tienes pagaron que nada. irte, Si esos, como ¿a hizo quién, Pedro- quién o sea, les va a si pagar? Pedro Sánchez le Podemos. echaron, ¿Quién les va a pagar? Podemos. Si los que votaron a favor fue todo el PSOE y esos del PSOE votaron que no a Rajoy, porque habían prometido que iban a votar que no y votaron que no. Porque es lo que había prometido el PSOE. Entonces fueron los únicos que se mantuvieron en lo que había prometido el PSOE. ya, y luego terminaron, pero es que igualmente, es que lo que prevalece es la idea del partido como tal, y lo que tienes que hacer es cambiarlo desde dentro, pero no dentro, ¿Pero qué no idea dentro del de una partido? votación. Pero en el caso este del PSOE... Mira, yo te quería poner el ejemplo de vale, cómo se forman... Carolina, Escúchame, en Dani, el me toca caso... a mí, me dijiste que me tocaba a mí. Sí, ahora, en el caso este... ¿Cómo que ahora sí, jope, tío? Déjame hablar. En el caso este del PSOE, Ay, Dios mío. en la idea del partido es ser de izquierdas, no votamos al PP. Si vota el PP el partido, pues los diputados que realmente sean del partido votarán en contra porque es lo que es el partido, que no es el Pero PP. una cosa, como Vale, ¿y de por qué la izquierdas mayoría del serán partido los del estaba a favor PSOE que de... solo tres fueron en contra? Ya, Y claro, es lo que te iba a ahí es el decir. problema. Y, Y no luego solo también, porque te en la esos juegas. momentos, Dani, en esos momentos a lo mejor el PSOE tenía la opinión, porque quiero decir, si de todos los escaños que tenían, solo 6 votaron en contra, pues eso significaba que la mayoría estarían a favor de Eso votar a significa favor que a del los que PSOE. votan en contra les echan. ¿Y por qué les echan? ¿Quién es el que tiene el poder Que ahí? son tres. Entonces significa Los Sí, que son que son tres tres. personas. Que Y son además, tres. ahora... Que si fuera la mitad del partido, si fuera la mitad del partido, te digo, sí, se ha votado, ellos han sido los únicos que han votado a favor de lo que decía el partido desde el principio. Pero como son tres, lo que te digo es que si en la política española todos son camaleónicos y dependiendo de lo que les venga bien, cambian su opinión, el votante ya lo sabe. Si el votante votó a Ciudadanos, y luego no le votó y luego Ciudadanos quería apoyar al PSOE y luego al PP y luego quería Albert Rivera ser el presidente. Es decir, no podemos actuar como si en España los valores partidarios fueran respetados siempre. Nunca. Es que nunca se me ha ocurrido a mí votar que yo voy a votar al PSOE y lo que se diga en campaña va a ocurrir una vez que... Es decir, realmente vas a infantilizar a la gente así, como que la gente realmente se cree lo que dice Pedro Sánchez Y o luego lo que también diga el UPyD. lo que iba a decir Bueno, yo, ¿cómo se forman los... Escúchame, Dani, Pero que escúchame, porque pasamos es ya al que siguiente tema. Si es es la que sé lo que tercera me vez vas iba a a hablar yo. decir. ¿No me y dejas es un terminar? ejemplo que no estoy de acuerdo, entonces... Pero déjame terminar porque llevo intentando decir esto como 4 intervenciones y siempre me cortas. Que quiero decir que la mayoría de partidos, o sea, hay algunos partidos que se forman pues de movimientos del pueblo, pero hay otros partidos que se forman de la escisión de otros partidos. Por ejemplo, Vox es una escisión del Partido Popular, porque había mucha gente dentro del Partido Popular que le parecía que los del PP eran unos blandos, así que decidieron crear un partido que es Vox. Quiero decir que así es como se forman los partidos. Que es lo mismo que el PP, pero bueno. Bueno, pero no lo tiene nada mismo. que ver, Dani. No es lo mismo. El Vox consigue ir un poco más allá. Tampoco digamos, todos son iguales. No, es Bueno, que dentro de que el PP ha no tenido es lo mismo. ministros franquistas en sus listas...
Pero el Ya, PP lo blanquea mucho pero más eso y es Vox normal. lo En airea, España eso es que no es lo normal. mismo, ¿eh? En España tener a franquistas en las listas es normal. Lo que no es normal es decirlo y enorgullecerse de Ese ello. es Pues el al problema. menos lo llevan de cara y no escondido, que es casi más peligroso. Pero por otro lado, es que Dani, a veces das unos virus que dices, madre mía. ¿Qué he dicho Eh, ahora? ¿Qué he dicho ahora? Yo creo que es mejor Pues- decir soy fascista que llevar a cabo ideas fascistas y no decirlo y No, engañar a la gente. Es no es que no es nada mejor, porque mejor. al menos si lo escondes, es que Es tú porque te da mismo Pero vergüenza. tienes la, si lo dices tú mismo hay tienes una la reacción conciencia. social contra ellos. No, De no, que- si lo escondes, tú mismo tienes la conciencia de que algo está mal, porque si lo digo, es que si lo digo no me van a votar. Claro. Si lo expones, es que tú mismo te das cuenta de que si es que en España son unos catetos y son todos unos fascistas, entonces si lo decimos, mejor. Entonces, uno es mucho peor que el otro. Básicamente lo que prueba es que en España da igual ser franquista. De hecho, no es que da igual, es que es bueno. Con lo cual, uno Tal cual. no puedes decir que es peor esconderlo que abrirlo a la gente. Esconderlo es Claro mucho que el mejor. PP, claro que el PP ha hecho, ha movido cosas para que no se quitara ninguna, o sea, para que no se levantara ninguna cuneta. Pero nunca ha ido a la cara de las 13 rosas a decir que eran más, bueno, decir unas barbaridades a su cara, como ha hecho Vox. Y a mí me parece que eso es una diferencia muy importante. O sacar una bandera franquista y que no pase absolutamente nada. Ya, sí, pero es que eso es problema ya de la justicia, pero es que, sinceramente, el PP hace políticas muy de derechas y cuando hay gente que hasta hace nada iba votando en unas elecciones votaba al PSOE, unas al PP, según tocaba. Y siendo ahora ya alguien del PSOE nadie no se le va a ocurrir votar a Vox porque van de cara y además se crea una reacción social mucho mayor que si haces políticas fascistas pero las escondes. Pero bueno, como eso no es el tema, y ahora aprovechamos que está Lun para hablar de su tema que antes de que la perdamos, que era lo del asalto al Aprovechar Ayuntamiento de rápido Lorca. antes de que me vuelva a sacar. Sí. Venga, Lun, dale. Bueno, pues voy a hablar del tema del asalto al Ayuntamiento de Lorca. Este lunes a las 11 menos cuarto de la mañana, un grupo de alrededor de 30 personas apareció en el Ayuntamiento de Lorca, insultando a los concejales con una actitud muy agresiva. Así que, bueno, se tuvo que cancelar el pleno. Esa gente venían de una manifestación anterior que sí estaba autorizada, pero lógicamente se autorizó porque no se sabía que iban a intentar entrar, bueno, creo que llegaron a entrar al ayuntamiento, insisto, insultando a los concejales. Ese asalto ocurrió porque en ese pleno se iba a aprobar una reforma para regular la ampliación y construcción de nuevas granjas de cerdo. Entonces, supuestamente un grupo de ganaderos, pues fueron a asaltar el ayuntamiento. Parte de esos ganaderos afirman que se arrepienten, pero que no estaban influenciados por ningún partido político, que eso no tiene nada que ver con la política. Hay otros ganaderos que lógicamente no participaron en el asalto, que dicen que si se estaba manipulando desde partidos como PP y Vox, se está provocando a los ganaderos para que lleven a cabo ese tipo de ataques. También le dicen concejales de Izquierda Unida que sufrieron el ataque. De hecho, a una de ellas, a una de las concejalas, le
le mandaron, bueno, no le mandaron a ella, pero se grabaron audios de WhatsApp con insultos muy graves hacia ella, así que es la que más sabe quiénes son los que están provocando estas reacciones tan violentas de los ganaderos. Sí, bueno. Además, bueno, No, perdona. dale, yo hablo al final. Pensaba que ya habías terminado. Sí, es solo un último punto que los propios vecinos piden. Estaban a favor de esa regulación que se iba a llevar a cabo porque la gente que vive al lado de una de esas granjas dice que el olor y las condiciones de vida son insoportables. Pues yo lo que iba a decir era básicamente eso y que las protestas es que estaban detrás de los bulos que se han estado lanzando durante estos días porque se decían que en el pleno se iba a votar la prohibición de las macrogranjas, cuando lo que se votaba era la limitación de la construcción de nuevas granjas de porcino y la ampliación de ellas, en plan que además solo en cerca de núcleos de población, es decir, para que no pillen a vecinos cerca que les pueda afectar la salud como ya les está afectando. Además, el viernes anterior a los altercados hubo una reunión de ganaderos a las que no fueron muy pocos, como la mitad, porque ya había como la gente ya se está dando cuenta de que se estaba yendo todo mucho y que están siguiendo una postura que no era lo que realmente beneficiaba a la población. Y en esa asamblea de ganaderos había los 2 diputados de Vox y también había miembros concejales de Vox y concejales del PP. Y esto era para planificar el asalto y tratar de boicotear esta votación y también aprovechar esto para ganar votos en Castilla y León. Claro. Sí, esto lógicamente también tiene que ver con la campaña de... Sí, pues yo más o menos, bueno, estoy completamente de acuerdo con vosotros, quiero decir. No sé nada más que comentar. Creo que como todo en España, o como una gran parte de las cosas de la política española, es una versión cutre, ¿no? Es decir, el asalto al Capitolio, bueno, es el Capitolio. El asalto al ayuntamiento de Soria, qué cutre, ¿no? De Lorca. Eso, ¿de cómo? De Lorca, en Murcia. Lorca. Sí, sí, En me Murcia, parece vaya. cutrísimo. Me parece como A ver qué... súper Es cutre. Murcia encima, o sea, si fuese Badajoz, bueno, pero Murcia. Tú sabes que esto es una tapadera, es un invento porque en Murcia no existe, así que no pueden hacer nada en Murcia. Claro, todo es Me mentira. Un parece saludo muy- para la gente que nos esté viendo desde Murcia. No, me parece muy cutre, la verdad. Bueno, como tampoco vamos a dedicar todo el programa a hablar de nazis, pues vamos a hablar de Sí, las vamos a cambiar un elecciones poco. de Castilla y León, que también tiene que hablar Lul, porque cada uno vamos a hablar un poco de un partido y luego ya vamos a pasar a debatir. Vamos a hablar un poco del programa así rápidamente y qué ha sido la campaña, así de todos, excepto de Vox, para no blanquear a los nazis. Aunque el PP también son nazis.